Hola, hoy en el espacio de recomendaciones de las bibliotecas de Baracaldo quisiera hablaros del mundo del cómic y la novela gráfica. Yo de pequeña leía muchos cómics, pero he sido una de esas personas que con el tiempo deja de hacerlo. En los últimos años, sin embargo, los he redescubierto y me he vuelto una gran defensora de ese género. Además de la calidad literaria de las historias, el hecho de que cuenten con una forma adicional de comunicación, como es la ilustración, les da cierto valor añadido a las obras. A través del dibujo, los trazos, las expresiones, los paisajes, confieren cierta profundidad a la historia y a lo que se cuenta. En ocasiones, las palabras no son necesarias. Tengo una larga lista de obras favoritas, algunos clásicos e imprescindibles, pero hoy vamos a hablar de libros que encontraréis en Eli Buruteguía. Quisiera comenzar con unos personajes y un autor que conocemos todos, Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez. Nuestra compañera Carmen nos recomienda el desternillante cómic y Urgencias en el hospital, fatal. Las urgencias están colapsadas. Muy acorde con los tiempos que hemos vivido. Ibáñez creó este cómic el pasado año de 2019. Otro personaje que tampoco necesita presentación es Mafalda, del creador Quino, quien hizo tantas y tantas y tantas viñetas. No quisiera olvidarme del Roto, Premio Nacional de Ilustración de 2012 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Tampoco quisiera olvidarme de un género que tiene fans en todo el mundo, como es el manga. En Eli Buruteguía no hay muchos ejemplos, pero podéis leer, por ejemplo, la obra de la adaptación de Nietzsche, El Anticristo. No quisiera marcharme sin hacer una mención especial a Uderzo, que nos dejó hace algunas semanas mientras estábamos en pleno confinamiento. En E-Films encontraréis algunas películas de Asterix, entre ellas la rodada con actores sobre los Juegos Olímpicos, que este año no pueden celebrarse. Esperemos que todo acabe pronto. Cuidaos mucho y hasta la próxima.